Un hombre interrumpió el concierto de Jorge Negrete, y nadie esperaba su reacción. Bienvenidos amigos a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. La Ciudad de México despertaba con el bullicio característico de una metrópoli que jamás dormía completamente. Era febrero de 1951 y las calles empedradas del centro histórico resonaban con el eco de los tranvías que surcaban las avenidas principales, mezclándose con el pregón de los vendedores ambulantes que ofrecían elotes humeantes y tamales recién hechos. El aire matutino llevaba consigo el aroma inconfundible de tortillas tostadas y café de olla que emanaba de las fondas populares, donde los trabajadores comenzaban su jornada con un desayuno abundante antes de enfrentar otro día de labor. En una casona colonial de la colonia Roma, Jorge Alberto Negrete Moreno despertó como lo hacía cada mañana, con la disciplina férrea que había aprendido durante sus años como militar. A los 41 años, el hombre conocido en todo México y América Latina como el Charro Cantor, mantenía una rutina estricta que reflejaba tanto su formación castrense como su profesionalismo artístico. Se incorporó de la cama con movimientos precisos. Sus músculos aún conservaban la firmeza de quien había servido en el ejército mexicano antes de conquistar los corazones con su voz privilegiada. La habitación principal de su residencia estaba decorada con muebles de caoba tallada y espejos biselados que reflejaban la luz dorada del amanecer chilango. Las paredes lucían fotografías autografiadas de sus colegas del cine nacional. Pedro Infante, con quien mantenía una rivalidad artística que había trascendido las pantallas. María Félix, la mujer que había marcado su corazón con cicatrices profundas. Y Cantinflas, cuyo humor contrastaba con la seriedad natural de Jorge. Entre estos retratos destacaba una imagen de él mismo vestido de charro, con el traje bordado en hilo dorado que se había convertido en su sello distintivo. Jorge se dirigió al baño adjunto, donde un espejo de marco dorado le devolvió la imagen de un hombre en la plenitud de su vida artística. Su rostro moreno conservaba las facciones aristocráticas que lo habían convertido en galán de película, pero sus ojos oscuros revelaban una profundidad que iba más allá de la superficie. Peinó hacia atrás su cabello negro, ya salpicado de algunas canas prematuras, que él consideraba insignias de experiencia, y se aseó con la meticulosidad de quien sabía que cada aparición pública era escrutada por miles de admiradores. Al descender a la planta baja, fue recibido por Esperanza, la mujer de mediana edad, que había cuidado de su hogar durante los últimos 5 años. Originaria de Xochimilco, Esperanza combinaba la eficiencia doméstica con una lealtad inquebrantable hacia su patrón, a quien veía no solo como empleador, sino como el hijo que nunca tuvo. «Buenos días, don Jorge», le dijo mientras le servía café negro en una taza de Talavera poblana. «Ya está listo su desayuno. Huevos rancheros con frijoles refritos, tal como le gustan, y don Fernando ya llamó 2 veces preguntando por usted». Fernando era su representante, un hombre nervioso, pero eficiente, que manejaba su carrera con la precisión de un relojero suizo. Jorge sonrió mientras tomaba el primer sorbo de café, saboreando la mezcla robusta que Esperanza preparaba con canela y piloncillo, siguiendo una receta familiar transmitida de generación en generación. ¿Qué quería Fernando tan temprano?
preguntó Jorge, acomodándose en la silla de respaldo alto que ocupaba en la cabecera de la mesa del comedor. Algo sobre el concierto de esta noche en el Teatro de los Insurgentes. Dice que todo está vendido desde hace semanas y que hasta boletos de reventa están pidiendo el triple del precio original. Jorge asintió sin sorpresa. Sus conciertos habían alcanzado esa categoría de eventos irrepetibles que el público mexicano esperaba con fervor religioso. No era simplemente música lo que ofrecía en el escenario, era una experiencia completa que combinaba su voz potente, su presencia magnética y esa conexión emocional única que establecía con cada espectador. Desde la señora elegante en palcos hasta el obrero que había ahorrado durante meses para comprar una entrada en galería. Mientras desayunaba, Jorge repasó mentalmente el repertorio de esa noche. Ella, su composición más personal, abriría el espectáculo. Seguiría con México lindo y querido, que invariablemente provocaba que todo el teatro cantara al unísono. Incluiría también algunos tangos argentinos, porque su versatilidad vocal le permitía incursionar en géneros diversos sin perder su esencia mexicana. El programa culminaría con Juan Charrasqueado, la canción que había cimentado su leyenda y que el público esperaba como el broche de oro de cada presentación. El teléfono sonó insistentemente desde el estudio contiguo al comedor. Esperanza atendió la llamada y regresó con expresión preocupada. «Es don Fernando otra vez. Dice que es urgente». Jorge dejó los cubiertos sobre el plato y se dirigió al teléfono con paso decidido. Fernando Soler, su representante, tenía la voz alterada cuando se comunicó con él. «Jorge, hermano, necesitamos hablar antes del concierto. Ha surgido algo complicado». «¿De qué se trata, Fernando? Habla claro. Prefiero no decirlo por teléfono. Puedes venir a la oficina, o mejor aún, puedo ir yo a tu casa». Jorge consultó el reloj de péndulo que decoraba la pared del estudio. Eran las 10 de la mañana, y su rutina contemplaba ensayo de voz a las 11, almuerzo a las 2, siesta obligatoria hasta las 4 y preparación final desde las 6 para el concierto de las 9. No le gustaba alterar estos horarios, pero la urgencia en la voz de Fernando le indicó que se trataba de algo serio. «Ven acá. Esperanza nos preparará café para los dos». Mientras esperaba la llegada de su representante, Jorge se instaló en su estudio personal, el santuario donde componía, estudiaba nuevas canciones y reflexionaba sobre su carrera. Las paredes estaban forradas con estantes de libros que revelaban una formación intelectual poco común entre los artistas populares de la época. Obras de literatura clásica mexicana, biografías de próceres nacionales, tratados de canto lírico y volúmenes de poesía que nutría su sensibilidad artística. En el centro del estudio se alzaba un piano de cola Steinway, regalo que se había hecho a sí mismo después del éxito de su primera película como protagonista. Sobre la tapa del piano descansaban partituras manuscritas de sus composiciones más recientes, junto con cartas de admiradores de todo el continente que llegaban diariamente a su domicilio. Se sentó ante el piano y comenzó a interpretar suavemente la melodía de ella, permitiendo que sus dedos recorrieran las teclas con la familiaridad de quien había encontrado en la música no solo una profesión, sino una forma de comunicarse con el mundo. La canción había nacido de su propia experiencia amorosa, de esos desencantos que marcan profundamente el alma y que él había transformado en arte universal. Fernando llegó media hora después, sudoroso y agitado. Era un hombre menudo, de 55 años, con anteojos de montura metálica y traje gris que siempre parecía ligeramente arrugado. Llevaba consigo una carpeta de cuero marrón que apretaba contra su pecho como si contuviera documentos de vida o muerte. «Jorge, esto es delicado», comenzó sin preámbulos, después de que Esperanza le sirviera café y se retirara discretamente. «Recibimos información de que esta noche podría haber, digamos,
una situación incómoda durante tu presentación. Jorge lo miró fijamente, con esa intensidad que había heredado de sus ancestros guanajuatenses y que podía resultar intimidante para quienes no lo conocían bien. ¿Qué tipo de situación? Fernando abrió la carpeta y extrajo una carta escrita a mano en papel común. La letra era firme, pero revelaba cierta educación formal, como si quien la hubiera redactado poseyera conocimientos, pero hubiera decidido usar un lenguaje deliberadamente provocativo. Llegó esto al teatro ayer por la noche. El administrador me la entregó esta mañana temprano. Jorge leyó en silencio. Señor Negrete, usted se cree el rey de México, pero hay verdades que el pueblo debe conocer. Esta noche, frente a todos sus admiradores, voy a revelar quién es usted realmente. No se esconda detrás de sus canciones bonitas. Los mexicanos merecen saber la clase de hombre que idolatran. Prepárese para defenderse como los machos que canta en sus rancheras. Un mexicano que conoce la verdad. El silencio se extendió en el estudio durante varios minutos. Jorge releía la carta mientras Fernando lo observaba ansiosamente, esperando una reacción que pudiera guiar su siguiente movimiento. ¿Tienes idea de quién puede haber escrito esto?, preguntó finalmente Jorge, con una calma que contrastaba con la agitación visible de su representante. Podría ser cualquiera. Sabes que tu éxito genera envidias. Tal vez algún músico resentido, un periodista buscando notoriedad, o simplemente un desequilibrado mental que quiere llamar la atención. Jorge se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero de su casa. Los jacarandás estaban floreciendo, cubriendo el pasto con una alfombra morada que contrastaba con el verde intenso de los naranjos que él mismo había plantado años atrás. La belleza del jardín le proporcionó la serenidad necesaria para analizar la situación con objetividad. ¿Sugieres que suspenda el concierto? No necesariamente. Podríamos reforzar la seguridad, tener personal adicional en el teatro, avisar a la policía. Jorge negó con la cabeza. En sus años como militar, había aprendido que el miedo era el peor consejero para tomar decisiones importantes. Además, su carrera artística se había construido sobre la base de una conexión directa y honesta con su público. Suspender un concierto por una amenaza anónima sería traicionar esa confianza mutua que había cultivado durante años. El concierto se realiza como estaba programado, declaró con firmeza. Si alguien tiene algo que decirme, que lo haga de frente. No voy a esconderme de un cobarde que no se atreve ni siquiera a firmar con su nombre. Fernando intentó argumentar, pero conocía lo suficiente a Jorge para saber que cuando tomaba una decisión con esa determinación, era inútil tratar de hacerlo cambiar de opinión. El artista poseía una combinación peculiar de sensibilidad artística y temple militar que lo había llevado tanto a conquistar los escenarios más importantes como a enfrentar sin pestañear las situaciones más adversas. «Está bien», concedió Fernando finalmente, «pero al menos permíteme hablar con el administrador del teatro para que esté alerta, y mantendremos algunos elementos de seguridad discretos entre el público. Haz lo que consideres necesario, pero sin crear alarma. Mi público va a escuchar música, no a presenciar un operativo policial». Fernando se despidió con la promesa de supervisar personalmente todos los preparativos para esa noche. Cuando se quedó solo, Jorge regresó al piano y comenzó a ensayar con mayor intensidad que la habitual. No era nerviosismo lo que lo motivaba. Era la determinación de ofrecer una actuación impecable que demostrara por qué se había ganado el título de El Charro Cantor de México. La tarde transcurrió con normalidad. Jorge almorzó ligero, como era su costumbre los días de concierto: caldo de pollo, tortillas tibias y agua de Jamaica. Después tomó su siesta reglamentaria, durmiendo profundamente durante 2 horas, como había aprendido a hacer durante sus campañas militares, cuando el descanso era un lujo que debía aprovecharse cada vez que las circunstancias lo permitieran. Al despertar,
Se bañó con agua tibia, se afeitó cuidadosamente y comenzó el ritual de vestirse para la presentación. El traje de charro que usaría esa noche era una obra de arte en sí mismo. Terciopelo negro bordado con hilo de plata en diseños de flores y águilas, botonadura de plata maciza y sombrero de ala ancha que enmarcaba su rostro aristocrático. El conjunto había sido confeccionado por los mejores artesanos de Jalisco, siguiendo patrones tradicionales, pero adaptados a su figura atlética. Mientras se vestía, Jorge reflexionó sobre la carta anónima. A lo largo de su carrera había REC, el teatro principal, seguía vibrando con los ecos del último concierto de Jorge Negrete, pero ya no era el mismo lugar que había conocido el charro cantor en sus inicios. Las butacas de terciopelo rojo mostraban el desgaste de miles de noches, y los dorados del proscenio habían perdido algo de su brillo original. Sin embargo, para Jorge, cada vez que pisaba ese escenario, sentía como si regresara a casa. Era una mañana de marzo, cuando se dirigió al teatro para los ensayos de su próximo espectáculo. Las calles del centro histórico bullían con la actividad matutina, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, mujeres con rebozos dirigiéndose al mercado de San Juan y niños descalzos corriendo entre los automóviles que ya comenzaban a llenar las avenidas capitalinas. El México de principios de los 50 era un país en transformación, donde lo moderno y lo tradicional se entrelazaban como los hilos de un zarape. Jorge caminaba por las calles empedradas con paso decidido, su presencia imponente llamando la atención de los transeúntes. No era solo su estatura o su porte elegante lo que hacía que la gente se volteara a verlo. Era esa aura especial que solo poseen quienes han tocado el corazón del pueblo. Un niño bolero se acercó corriendo, con los ojos brillantes de emoción. «¡Don Jorge! ¡Don Jorge!», gritó el pequeño. «Mi mamá dice que usted canta como los ángeles del cielo». Jorge se detuvo. Se agachó hasta quedar a la altura del niño y le sonrió con esa calidez que lo caracterizaba fuera del escenario. «¿Y tú qué opinas, chamaco?» «Pues, yo creo que canta usted mejor que los ángeles, porque a usted sí lo podemos oír», respondió el niño con una seriedad que arrancó una carcajada al cantante. Jorge le revolvió el cabello y le dio unas monedas. «Para que le compres algo bonito a tu mamá, ¿eh?». Mientras continuaba su camino, Jorge no pudo evitar reflexionar sobre el peso de la fama. Cada día se hacía más evidente que ya no era solo Jorge Alberto Negrete Moreno, el joven abogado que había abandonado su carrera por perseguir un sueño musical. Ahora era Jorge Negrete, el símbolo de una México que buscaba su identidad en un mundo cambiante, el hombre que con su voz había logrado que millones de personas se sintieran orgullosas de ser mexicanas. Al llegar al teatro, encontró a don Aurelio, el viejo conserje, limpiando meticulosamente los escalones de mármol de la entrada principal. El hombre, de cabello blanco y manos curtidas por años de trabajo, había conocido a todos los grandes artistas que habían pisado esas tablas. «Buenos días, don Aurelio», saludó Jorge, quitándose el sombrero como muestra de respeto. «Buenos días, joven Jorge», respondió el conserje, usando el mismo trato cariñoso que le daba desde sus primeras presentaciones. «Ya están los músicos adentro, esperándolo. Y también llegó un señor preguntando por usted. Dice que es periodista de una revista de los Estados Unidos». Jorge asintió pensativo. Las entrevistas internacionales se habían vuelto más frecuentes últimamente, especialmente después de sus exitosas presentaciones en el extranjero. Hollywood había puesto sus ojos en él, y aunque la idea de expandir su carrera más allá de las fronteras mexicanas era tentadora, también le generaba cierta inquietud. «¿Dónde está ese periodista?», preguntó. «En el vestíbulo principal, señor. Un gringo alto con anteojos. Habla español, pero con acento muy marcado».
Jorge se dirigió hacia el vestíbulo, donde efectivamente encontró a un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido con un traje gris, tomando notas en una libreta mientras observaba los carteles que decoraban las paredes. «¿Señor Negrete?», se acercó el hombre, extendiendo la mano. «Soy Robert Miller, de la revista Life. Es un honor conocerlo finalmente». «El placer es mío», respondió Jorge estrechando la mano del periodista. «¿En qué puedo servirle?». Miller sonrió y abrió su libreta. «Estamos preparando un artículo sobre los artistas latinoamericanos que están causando sensación en Estados Unidos. Su nombre aparece constantemente en nuestras conversaciones. Me gustaría conocer su perspectiva sobre la expansión de la música mexicana más allá de sus fronteras». Jorge invitó al periodista a sentarse en uno de los sillones del vestíbulo. A través de las ventanas se podía ver el movimiento constante de la plaza, con sus vendedores de dulces típicos y los mariachis que ya comenzaban a afinar sus instrumentos para las serenatas de la tarde. «Mire, señor Miller», comenzó Jorge, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que la música no tiene fronteras cuando viene del corazón. Lo que yo canto no es solo entretenimiento, es el alma de un pueblo, sus tradiciones, sus luchas, sus alegrías. Si eso trasciende las fronteras, es porque hay algo universal en los sentimientos humanos». El periodista garabateó rápidamente mientras Jorge hablaba. «Pero ¿no cree que existe el riesgo de que, al adaptarse a mercados internacionales, la música pierda su autenticidad?» Jorge se quedó pensativo por un momento, mirando hacia la calle donde pasaba una mujer vendiendo flores, cantando una melodía tradicional con su voz quebrada pero llena de sentimiento. «La autenticidad no está en resistirse al cambio», respondió finalmente, «sino en mantenerse fiel a los principios que te definen. Yo puedo cantar en los mejores teatros del mundo, usar las orquestas más sofisticadas, pero si cuando abro la boca no sale la voz de México, entonces habré perdido todo lo que realmente importa». «Interesante perspectiva», comentó Miller. «He escuchado que Hollywood está muy interesado en su trabajo». Jorge sonrió con cierta reserva. «Hollywood es una industria fascinante, no lo niego, pero también es una maquinaria que puede transformar a los artistas en productos. Mi compromiso es, ante todo, con mi pueblo y con mi música. Cualquier oportunidad que surja deberá respetar esos principios». En ese momento, los acordes de una guitarra resonaron desde el interior del teatro, seguidos por el sonido de un violín afinándose. Jorge consultó su reloj de bolsillo. «Me disculpa, señor Miller, pero tengo ensayo. Si gusta, puede quedarse a escuchar. Quizás eso le dé una mejor perspectiva de lo que hacemos aquí». Miller aceptó encantado, y ambos se dirigieron hacia el interior del teatro. El escenario estaba iluminado por las luces de ensayo, creando un ambiente íntimo y profesional. Los músicos, todos virtuosos en sus instrumentos, saludaron a Jorge con el respeto y cariño que se gana con años de trabajo conjunto. «Muchachos», anunció Jorge, «hoy vamos a repasar Alma Llanera y El día que me quieras. Quiero que sintamos cada nota, cada palabra. No estamos tocando música, estamos contando historias». El ensayo comenzó, y desde las primeras notas fue evidente que aquello era mucho más que una simple preparación. Era un ritual, una comunión entre el artista y su arte. Jorge no solo cantaba, habitaba cada canción, la vivía, la respiraba. Su voz llenaba cada rincón del teatro vacío, proyectándose con una potencia y una emotividad que hacían que incluso los músicos más experimentados se emocionaran. Miller tomaba notas frenéticamente, claramente impresionado por lo que presenciaba. No era solo el talento vocal lo que lo impactaba, sino la absoluta entrega del artista a su oficio. Jorge Negrete no actuaba, simplemente era. Durante un breve descanso, el periodista se acercó a Jorge. «En todos mis años cubriendo artistas, raramente he visto una conexión tan genuina entre un cantante y su música», comentó. «¿De dónde viene esa pasión?».
Jorge se secó el sudor de la frente con un pañuelo bordado. Viene de entender que esto no es un trabajo, señor Miller, es una responsabilidad. Cuando subo a un escenario, llevo conmigo las esperanzas, los sueños, las penas de millones de personas. No puedo darles menos que todo lo que tengo. ¿Y no es agotador llevar esa carga? Jorge sonrió, pero había una sombra de melancolía en sus ojos. A veces lo es. Hay noches en las que me quedo despierto preguntándome si estoy a la altura de lo que la gente espera de mí. Pero luego recuerdo por qué empecé a cantar y encuentro las fuerzas para continuar. El ensayo se reanudó y Jorge se perdió nuevamente en la música. Cantó El día que me quieras con una intensidad que trascendía la mera interpretación. Cada verso era una confesión, cada melodía una caricia al alma. Los músicos lo acompañaron como si fueran extensiones de su propia emotividad, creando una sinfonía perfecta de sentimientos. Cuando terminaron, el silencio llenó el teatro por unos segundos que parecieron eternos. Luego, don Aurelio, que había estado escuchando desde las puertas del fondo, comenzó a aplaudir lentamente. Su aplauso solitario resonó en el espacio vacío como un tributo genuino al arte verdadero. «Gracias, muchachos», dijo Jorge a sus músicos. «Mañana repasaremos el repertorio completo. Quiero que este próximo concierto sea inolvidable». Mientras los músicos recogían sus instrumentos, Miller se acercó a Jorge una última vez. «Una pregunta final, si me permite», dijo. «¿Cuál diría que es el secreto de su éxito?» Jorge guardó silencio por un momento, contemplando el teatro vacío que pronto estaría lleno de personas buscando un momento de belleza en sus vidas. «No hay secretos en el arte verdadero, señor Miller», respondió finalmente. «Solo hay honestidad, trabajo duro y la disposición de entregar el alma cada vez que uno sube al escenario. El público siempre reconoce la autenticidad y siempre castiga la falsedad». El periodista cerró su libreta, visiblemente movido por lo que había presenciado. «Señor Negrete, creo que tengo todo lo que necesito para mi artículo. Ha sido una experiencia reveladora». Después de despedir al periodista, Jorge se quedó solo en el teatro. Caminó lentamente por los pasillos, tocando las paredes que habían sido testigos de tantas noches memorables. En cada rincón podía escuchar los ecos de aplausos pasados, las voces de admiradores que habían encontrado en su música un refugio para sus corazones. Pero también podía sentir algo más, una expectativa creciente, una presión que cada día se hacía más intensa. El mundo empezaba a conocer a Jorge Negrete, y con esa fama llegaban nuevas responsabilidades, nuevos desafíos y, inevitablemente, nuevos enemigos. Había quienes veían en su éxito una amenaza, quienes consideraban que un hombre no debía tener tanto poder sobre las emociones del pueblo. Mientras salía del teatro, Jorge no podía imaginar que, en algún lugar de la ciudad, ya se estaban gestando los eventos que pondrían a prueba no solo su talento artístico, sino su carácter como hombre. La fama, como había aprendido a lo largo de los años, era un arma de doble filo. Podía elevar a un hombre hasta las alturas, pero también podía convertirlo en blanco de quienes envidiaban su posición. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes, creando un juego de luces y sombras en las calles capitalinas. Jorge caminó hacia su casa, sin saber que aquella tranquila tarde sería una de las últimas antes de que su vida tomara un rumbo completamente inesperado. Capítulo 7. Sombras en el horizonte. La cantina El Tenampa, en la Plaza Garibaldi, era mucho más que un lugar de encuentro para mariachis y aficionados a la música tradicional. Era el corazón pulsante de la cultura musical mexicana. Entre sus paredes de adobe y bajo sus vigas de madera se habían forjado las carreras de incontables artistas. Se habían cerrado tratos que cambiarían el rumbo de la industria, y se habían tejido tanto amistades entrañables como rivalidades que perdurarían para siempre.
Era una noche especialmente bulliciosa cuando Rubén Fuentes, el reconocido compositor y arreglista, se encontró con El camerino del teatro de la ciudad. Olía a talco y brillantina cuando Jorge Negrete se desplomó en la silla frente al espejo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aflojaba la corbata de charro, el peso de la función recién terminada aún pulsando en sus venas, como un eco distante. Había sido una noche perfecta, 3.500 almas cantando al unísono Cocula, aplausos que parecían no tener fin, y esa sensación embriagadora de haber tocado el corazón de México una vez más. «Maestro, tiene visita», anunció Tomás desde la puerta, su voz cargada de una extraña tensión que Jorge no pasó por alto. «¿A estas horas?», murmuró Jorge, observando su reflejo en el espejo. Las ojeras se marcaban más pronunciadas últimamente, y aunque su voz seguía siendo un torrente dorado, su cuerpo comenzaba a cobrarle la factura de tantos años de gira sin descanso. «¿Quién es?». «Dice llamarse Enrique Villamar. Asegura que es urgente». Jorge frunció el ceño. El nombre no le resultaba familiar, pero algo en el tono de Tomás le erizó la piel. Se incorporó lentamente, alisándose la camisa, y asintió con la cabeza. En sus 39 años de vida había aprendido que las visitas nocturnas raramente traían buenas noticias. El hombre que esperaba en el pasillo era menudo, de complexión nerviosa, con un bigote mal recortado que parecía temblar junto con sus labios. Vestía un traje gris desgastado y sostenía entre sus manos un sombrero de fieltro, como si fuera un escudo. «Jorge Negrete», dijo con voz ronca, «necesito hablar con usted. Es sobre su padre». El mundo se detuvo por un instante. David Negrete había muerto hacía apenas 2 años, llevándose consigo secretos que Jorge había preferido enterrar junto con él. La relación entre padre e hijo había sido compleja, marcada por expectativas no cumplidas y palabras no dichas. Ahora, este desconocido venía a remover heridas que apenas habían comenzado a sanar. «Mi padre está muerto, señor Villamar. Si busca dinero o algún tipo de chantaje, se equivoca de persona». «No busco dinero», respondió el hombre, sus ojos pequeños y oscuros brillando con una determinación que contrastaba con su apariencia frágil. «Busco justicia. Su padre me arruinó la vida». Jorge sintió cómo el aire se espesaba en el estrecho pasillo. Las luces del teatro creaban sombras danzantes en las paredes, y el eco lejano de los empleados recogiendo el escenario se filtraba como un murmullo fantasmal. Se acercó un paso al hombre, lo suficiente para ver las venas rojas en sus ojos, la desesperación grabada en cada línea de su rostro. «Explíquese claramente o márchese». Era 1934. Comenzó Villamar, su voz ganando fuerza. «Yo tenía un pequeño negocio de materiales de construcción en Guanajuato. Su padre era el jefe de la oficina de obras públicas. Me prometió contratos, me hizo invertir todos mis ahorros en maquinaria nueva, en trabajadores. Dijo que con su recomendación mi empresa crecería hasta convertirse en la más importante del Bajío». Jorge mantenía la composición, pero por dentro se agitaba una tormenta. Conocía las ambiciones políticas de su padre, su manera de mezclarse con contratistas y funcionarios. También conocía su tendencia a hacer promesas que no siempre podía cumplir. «Pero las promesas se las llevó el viento», continuó Villamar. «Los contratos nunca llegaron. Peor aún, descubrí que su padre había estado favoreciendo a la empresa de su compadre, pasándole información privilegiada sobre las licitaciones. Cuando intenté reclamar, me amenazó. Dijo que si hablaba, se encargaría de que nunca más pudiera trabajar en construcción en todo Guanajuato». El silencio se extendió entre ambos hombres como una cuerda tensa. Jorge podía oír los latidos de su propio corazón, el susurro de su respiración entrecortada.
Las palabras de Villamar tenían el peso de la verdad, esa verdad incómoda que Jorge había sospechado, pero nunca había querido confrontar. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Justicia, reconocimiento. Su padre destruyó mi vida y usted se ha enriquecido con esa fortuna manchada de sangre. Perdí mi empresa, mi casa, mi familia se desintegró por la pobreza. Mis hijos crecieron sin oportunidades porque su padre decidió que yo no merecía una chance». Jorge cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa que no era suya, pero que de alguna manera había heredado junto con el apellido Negrete. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. Ya no era la del charro cantor triunfante, sino la de un hombre confrontado con las sombras de su linaje. «Si lo que dice es cierto, lamento profundamente lo que pasó. Pero mi padre murió, señor Villamar. No puedo resucitarlo para que responda por sus actos». «Oh, pero usted sí puede», exclamó Villamar dando un paso adelante. «Puede reconocer públicamente lo que hizo, puede usar su fama, su influencia para limpiar mi nombre, para que la gente sepa que Enrique Villamar no era un fracasado, sino una víctima». La petición cayó como una losa sobre los hombros de Jorge. Reconocer públicamente los errores de su padre significaría manchar el apellido Negrete, poner en entredicho su propia reputación. En una industria donde la imagen lo era todo, donde cada escándalo podía significar el fin de una carrera, la propuesta de Villamar era prácticamente suicida. «No puedo hacer eso», respondió Jorge con firmeza. «No sin pruebas, no sin estar completamente seguro de lo que me dice». Los ojos de Villamar se llenaron de lágrimas de rabia. Sacó del bolsillo de su saco un sobre amarillento, gastado por el tiempo. «Aquí están sus pruebas. Cartas de su padre prometiéndome los contratos, documentos firmados, testimonios de testigos, todo lo que necesita para saber que no miento». Jorge tomó el sobre con manos que ya no temblaban. El peso del papel era insignificante, pero el peso de lo que podría contener amenazaba con aplastarlo. Dentro de ese sobre estaba potencialmente la verdad sobre David Negrete, sobre el hombre que había sido su padre más allá de la figura pública que había proyectado. «Le daré una semana para revisar todo», dijo Villamar, recuperando algo de compostura. «Una semana para decidir si hará lo correcto o si seguirá escondiendo la verdad detrás de su fama. Después de eso, buscaré otras maneras de que la gente sepa quién fue realmente David Negrete». La amenaza flotaba en el aire como humo denso. Jorge sabía que Villamar hablaba en serio. Un hombre que había perdido todo no tenía nada más que perder, y eso lo convertía en el tipo más peligroso de enemigo. «¿Dónde puedo contactarlo?», preguntó Jorge, resignado a cargar con este nuevo peso. «Estoy hospedado en el Hotel Majestic, habitación 237. Pero no se tarde mucho, maestro. La paciencia es un lujo que no puedo permitirme». Villamar se colocó el sombrero, dio media vuelta y comenzó a alejarse por el pasillo. Sus pasos resonaban en el silencio como el tic-tac de un reloj que contaba hacia atrás. Justo antes de desaparecer por la escalera, se detuvo y giró la cabeza. «Su padre no era el hombre que usted cree, Jorge Negrete, pero aún está a tiempo de ser mejor que él». La madrugada encontró a Jorge Negrete sentado en la sala de su casa en la colonia Roma, rodeado de papeles esparcidos como las piezas de un rompecabezas doloroso. La lámpara de pie proyectaba círculos de luz amarillenta sobre los documentos que Villamar había dejado en sus manos, y cada página que leía era como recibir una puñalada en el corazón. La letra de su padre era inconfundible, esa caligrafía elegante y segura que había admirado desde niño, cuando lo veía firmar documentos importantes en su despacho. Pero ahora, esas mismas letras formaban promesas vacías, mentiras elaboradas, justificaciones que sonaban huecas bajo la luz cruda de la verdad. «Mi estimado Enrique,
Comenzaba una carta fechada en marzo de 1934. Como acordamos en nuestra reunión del martes, el contrato para la construcción del puente sobre el río Silao será suyo. Solo necesito que confirme la inversión en maquinaria nueva, como muestra de su seriedad y capacidad para manejar proyectos de esta envergadura. Jorge se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de cada palabra. Su padre había sido específico, convincente, manipulador. Había jugado con las esperanzas de Villamar como un gato juega con un ratón antes de devorarlo. El teléfono sonó, rompiendo el silencio sepulcral de la madrugada. Jorge miró el reloj, las 4:30 de la mañana. Nadie llamaba a esas horas a menos que fuera una emergencia. «Diga», contestó con voz ronca. «Jorge, soy Pedro Infante. Discúlpame la hora, pero necesito hablar contigo». La voz de su amigo y rival sonaba extrañamente tensa. Pedro raramente lo llamaba, y menos aún en horarios tan insólitos. Durante años habían mantenido una rivalidad profesional que los medios habían convertido en enemistad pública, pero en privado se respetaban mutuamente como artistas y como hombres. «¿Qué pasa, Pedro?» Hay rumores circulando en los círculos de la industria. Dicen que alguien anda preguntando por tu familia, por tu padre específicamente. Investigadores, periodistas. No sé qué tan serio sea, pero pensé que debías saberlo. Jorge sintió cómo el estómago se le contraía. Villamar no había estado fanfarroneando cuando habló de otras maneras de hacer pública la verdad. Había comenzado a mover piezas incluso antes de darle el ultimátum. ¿Sabes quién está detrás de esto? No tengo nombres, pero mi representante escuchó a un tipo preguntando por documentos relacionados con contratos gubernamentales en Guanajuato. Mencionó específicamente a David Negrete y el período entre 1933 y 1935. Jorge cerró los ojos. La situación era peor de lo que había imaginado. Villamar no era solo un hombre desesperado buscando venganza, era un hombre desesperado con un plan. «Pedro, te agradezco la información y gracias por llamar. Somos competencia, Jorge, pero también somos mexicanos. Si alguien viene por ti, viene por todos nosotros. Cuídate, hermano». La línea se cortó, dejando a Jorge sumido en un silencio más profundo que antes. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las calles vacías de la madrugada capitalina. Los faroles creaban charcos de luz en el asfalto húmedo, y algún perro callejero husmeaba entre los basureros buscando sobras. Regresó a los documentos con renovada urgencia. Entre las cartas encontró copias de telegramas, recibos de pagos prometidos que nunca se materializaron y algo que le heló la sangre. Una lista manuscrita con nombres de empresarios y los montos que habían invertido basándose en las promesas de David Negrete. Villamar no había sido la única víctima. Había al menos otros 6 nombres en esa lista. 6 familias que posiblemente habían sufrido el mismo destino. Jorge sintió náuseas al darse cuenta de la magnitud de lo que su padre había hecho. No había sido un error o una promesa no cumplida. Había sido un patrón sistemático de abuso de poder. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Elena aparecía en bata, con el cabello revuelto y expresión preocupada. «Jorge, ¿qué haces el Teatro de Bellas Artes?» resplandecía aquella noche de octubre como una joya en el corazón de la Ciudad de México. Las luces de la marquesina dibujaban el nombre de Jorge Negrete en letras doradas que parecían palpitar con vida propia. Era viernes, y la élite capitalina había acudido en masa para presenciar lo que prometía ser uno de los conciertos más importantes de la temporada. Desde su camerino en el segundo piso, Jorge observaba por la ventana el ir y venir de las elegantes siluetas que se dirigían hacia las puertas del teatro. Carruajes, tirados por caballos, compartían las calles con los primeros automóviles Ford, mientras vendedores ambulantes ofrecían flores y dulces típicos a los asistentes.
El aroma de los tamales y el atole se mezclaba con el perfume francés de las damas de sociedad que lucían sus mejores galas. «Don Jorge, ya es hora», anunció discretamente su asistente personal, Ramón Vázquez, un hombre delgado de mediana edad que había trabajado con los mejores artistas del país. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y nerviosismo que no pasó desapercibida para el cantante. Jorge se ajustó la chaquetilla de charro bordada en oro y plata, una obra maestra de la sastrería mexicana que había sido confeccionada especialmente para esta presentación. Los botones de nácar capturaban la luz de las lámparas del camerino, mientras que el pantalón ajustado destacaba su figura atlética. Se colocó el sombrero con cuidado, verificando en el espejo que cada detalle estuviera perfecto. «¿Cómo se ve el público, Ramón?», preguntó mientras se aplicaba un toque final de brillantina en el bigote que se había convertido en su sello distintivo. «Lleno hasta los palcos más altos, don Jorge. He visto al gobernador del Distrito Federal en primera fila, junto a varios empresarios importantes. También está presente la familia Escandón y los Rincón Gallardo. Es una noche de gala auténtica». Jorge asintió con satisfacción. Había trabajado arduamente para llegar a este momento. Cada ensayo, cada actuación en teatros más modestos, cada hora invertida en perfeccionar su técnica vocal, había sido un paso hacia esta noche. Ahora, a los 32 años, se encontraba en la cúspide de su carrera artística. «¿Y la orquesta?», inquirió mientras se dirigía hacia la puerta. «El maestro Pérez Prado terminó de afinar hace 10 minutos. Los músicos están listos». Dicen que nunca habían visto una partitura arreglada con tanta precisión como la de México lindo y querido, que interpretarán esta noche. Mientras descendían por los pasillos alfombrados del teatro, Jorge podía sentir la energía que emanaba del auditorio. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el sonido de los programas de mano que se agitaban como abanicos en las manos de las señoras. Los acomodadores, vestidos con uniformes impecables, guiaban a los últimos rezagados hacia sus asientos. Al llegar a los bastidores, Jorge se encontró con el maestro de ceremonias, don Arturo Córdoba, un veterano del teatro que había presentado a las figuras más importantes del espectáculo mexicano. «Jorge, mi querido amigo», le dijo Córdoba mientras le estrechaba la mano con firmeza. «Esta noche el público viene con hambre de arte auténtico. Han escuchado tus canciones en la radio, pero quieren ver al hombre detrás de la voz. Quieren conocer al verdadero Jorge Negrete. Y lo conocerán, don Arturo. Esta noche van a escuchar no solo a un cantante, sino al corazón mismo de México». Córdoba sonrió con aprobación y se dirigió hacia el escenario. Jorge pudo escuchar su voz resonando por todo el teatro. «Señoras y señores, distinguido público del Teatro de Bellas Artes, es un honor presentar ante ustedes al charro cantor, al príncipe de la canción mexicana, al incomparable Jorge Negrete». Los aplausos estallaron como un trueno que hizo vibrar las paredes del recinto. Jorge respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Este era el momento por el que había nacido, para el que había sido destinado desde que cantó su primera canción en los pasillos de la escuela militar. Caminó hacia el centro del escenario con paso firme y elegante. Las luces lo recibieron como una caricia dorada, mientras sus ojos se adaptaban al brillo de los reflectores. Pudo distinguir rostros en las primeras filas, mujeres que lo miraban con admiración, hombres que asentían con respeto, jóvenes que sostenían fotografías suyas esperando un autógrafo al final de la función. «Buenas noches, México», dijo con voz clara y potente que llegó hasta el último rincón del teatro sin necesidad de amplificación. «Esta noche cantamos juntos a nuestra patria querida». La orquesta atacó los primeros acordes de Ella, una de sus canciones más populares. La voz de Jorge se alzó limpia y poderosa, con esa calidez que lo había convertido en el favorito de las multitudes. Cada nota estaba cargada de emoción genuina,
cada palabra pronunciada con la precisión de quien conoce el peso de su significado. El público se entregó completamente desde la primera canción. Las mujeres suspiraban al escuchar los versos románticos, mientras los hombres canturrearían en voz baja las melodías que habían escuchado en cantinas y serenatas. Era evidente que Jorge había logrado conectar con el alma colectiva de su audiencia. Durante los primeros 40 minutos del concierto, todo transcurrió con la perfección de un mecanismo de relojería suiza. Jorge interpretó sus éxitos más conocidos, intercaló anécdotas divertidas entre canción y demostró por qué era considerado no solo un gran cantante, sino un consumado showman. Fue entonces, justo cuando comenzaba los acordes de Cocula, que algo cambió en la atmósfera del teatro. Un movimiento extraño en la sección de luneta llamó la atención de algunos asistentes. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro algo desaliñado, se había puesto de pie en su asiento y parecía dirigirse hacia el pasillo central. Al principio, los acomodadores pensaron que se trataba de alguien que necesitaba salir por alguna urgencia personal. Pero el hombre no se dirigió hacia las salidas. En lugar de eso, comenzó a caminar decidida y lentamente hacia el escenario, abriéndose paso entre las filas de butacas con una determinación que resultaba inquietante. Jorge, concentrado en su interpretación, no notó inicialmente la conmoción que comenzaba a gestarse en el público. Los músicos siguieron tocando, ajenos a lo que se desarrollaba frente a ellos. Fue hasta que varias personas comenzaron a murmurar y señalar hacia el intruso que el cantante dirigió su mirada hacia la platea. Lo que vio lo desconcertó por completo. El hombre que avanzaba por el pasillo central tenía aproximadamente 45 años, cabello oscuro peinado hacia atrás con gomina barata, y un rostro marcado por arrugas prematuras que hablaban de noches difíciles y decisiones amargas. Su traje, aunque limpio, mostraba señales de haber sido usado en demasiadas ocasiones, y sus zapatos necesitaban urgentemente una visita al zapatero. Pero lo más perturbador no era su apariencia descuidada, sino la expresión de sus ojos. Había en ellos una mezcla de dolor y determinación que helaba la sangre de quienes se cruzaban en su camino. Caminaba con paso firme, pero ligeramente tambaleante, como si hubiera estado bebiendo, aunque no lo suficiente como para perder el control de sus movimientos. Jorge continuó cantando, pero su voz perdió parte de su potencia mientras observaba al extraño personaje. Los músicos, al notar el cambio en la actitud de su estrella, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas sin dejar de tocar. El maestro Pérez Prado levantó una ceja interrogante, pero mantuvo el compás. «Disculpen», murmuró el hombre, mientras se abría paso entre las rodillas de los espectadores sentados en la fila más cercana al escenario. Su voz tenía un acento que Jorge no pudo identificar inmediatamente, pero que sonaba familiar, de alguna manera inquietante. Los asistentes más cercanos comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Una elegante dama vestida de azul se aferró al brazo de su acompañante, mientras que un caballero de barba canosa se incorporó ligeramente, como si estuviera preparándose para intervenir si la situación lo requería. «Señor, por favor, regrese a su asiento», le susurró uno de los acomodadores que se había acercado discretamente. «No puede interrumpir la función». El hombre lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No vengo a interrumpir», respondió con voz lo suficientemente alta como para que varios espectadores lo escucharan. «Vengo a aclarar las cosas». Jorge había terminado Cocula y se preparaba para anunciar la siguiente canción cuando el intruso llegó finalmente al borde del escenario. Desde esa posición, a menos de 3 metros de distancia, sus ojos se encontraron directamente con los del cantante. El silencio que se produjo en ese momento fue tan denso que se podría haber cortado con un machete. Los músicos dejaron de afinar sus instrumentos.
Las conversaciones murieron instantáneamente. Incluso los vendedores de dulces que recorrían los pasillos se detuvieron para observar la extraña escena que se desarrollaba ante ellos. Jorge Negrete, dijo el hombre con voz clara y penetrante que llegó hasta los palcos más altos del teatro. O debería decir, Jorge Alberto Moreno Díaz. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Pocos conocían el nombre real del cantante, y el hecho de que este desconocido lo pronunciara con tanta familiaridad resultaba desconcertante. Jorge mantuvo la compostura con el profesionalismo que había desarrollado a lo largo de años de presentaciones, pero quienes lo conocían bien pudieron notar un ligero endurecimiento en su expresión. «Señor», respondió con voz controlada pero firme, «no sé quién es usted ni qué busca, pero este no es el lugar ni el momento para conversaciones personales. Le pido que respete al público y permita que la función continúe». El hombre soltó una risa amarga que resonó de manera siniestra en el teatro silencioso. «¿Respeto? ¿Hablas de respeto, Jorge, después de lo que le hiciste a mi hermana?» El golpe fue directo y certero como una puñalada. Jorge sintió que el suelo del escenario se tambaleaba bajo sus pies, aunque sabía que era solo la impresión causada por esas palabras que no esperaba escuchar jamás, y mucho menos en público. «No sé de qué habla», logró articular, aunque su voz había perdido parte de su firmeza característica. «¿No sabes?» El hombre se acercó más al escenario, apoyando las manos en el borde con una familiaridad que resultaba amenazante. «¿No recuerdas a Esperanza Vázquez, a la muchacha de Guadalajara que conociste hace 3 años cuando cantabas en el Teatro Degollado?» Los nombres cayeron como bombas en medio del silencio sepulcral del teatro. Jorge sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes mientras recordaba fragmentos de aquellos días en Guadalajara, cuando su carrera apenas comenzaba a despegar y él era todavía un joven ambicioso, dispuesto a todo por conquistar el corazón del público. Esperanza. El rostro de la muchacha se materializó en su memoria como un fantasma que había tratado de enterrar en lo más profundo de su conciencia. Cabello castaño, ojos dulces, sonrisa tímida. Trabajaba en una casa de modista cerca del teatro y había asistido a todas sus presentaciones durante esa semana inolvidable. «Mi hermana te amó como nunca amó a nadie», continuó el hombre, y ahora su voz temblaba de emoción contenida. «Te entregó todo lo que tenía, su corazón, su cuerpo, su futuro, y tú la abandonaste como si fuera un traje viejo». El público comenzaba a comprender que estaba presenciando algo más que una simple interrupción. Había dolor real en las palabras de aquel hombre, una herida que sangraba después de años de silencio. Algunas mujeres se llevaron las manos al pecho. Con el silencio que siguió a las palabras del hombre se extendió por el Teatro de Bellas Artes como una mancha de aceite. Jorge Negrete permaneció inmóvil en el centro del escenario, su figura imponente recortada contra las luces que ahora parecían más frías, más distantes. Los músicos de la orquesta habían dejado sus instrumentos suspendidos en el aire como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. En la primera fila, doña Carmen se llevó la mano al pecho, sus ojos fijos en su hijo. Conocía esa expresión que había aparecido en el rostro de Jorge, la misma que tenía cuando era niño y alguien cuestionaba su honor. Era la mirada de un hombre que había decidido no huir. El agresor, un hombre de mediana edad, vestido con un traje mal ajustado, se mantenía de pie en el pasillo central. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz había sonado clara y cortante cuando lanzó la acusación. A su alrededor el público permanecía petrificado, algunos con la boca abierta, otros inclinándose hacia adelante para no perderse ni una palabra de lo que estaba ocurriendo. «¿No tienes nada que decir, Jorge Negrete?», insistió el hombre, su voz ahora más aguda por los nervios. «¿O es que la verdad te ha dejado sin palabras?». Jorge dio un paso hacia el frente del escenario.
Las tablas crujieron bajo sus botas de charro, el sonido amplificado por los micrófonos que seguían abiertos. Cuando habló, su voz resonó por todo el teatro con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente. «Señor», comenzó, y en esa sola palabra había una dignidad que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. «Usted ha venido aquí esta noche, a este lugar sagrado del arte mexicano, a interrumpir un concierto con acusaciones que no conoce». El hombre del pasillo pareció vacilar por un momento, pero luego alzó la barbilla con desafío. «Sé perfectamente lo que digo. Usted le debe dinero a mi hermano, 50,000 pesos que nunca pagó por aquel negocio de caballos en Guadalajara». Un murmullo recorrió el público. Jorge sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El negocio de caballos. Guadalajara. Todo regresó a su memoria como un torrente. Sebastián Morales, el hombre que había confiado en él para una inversión que había salido mal, los papeles que nunca se firmaron correctamente, la desesperación de un hombre que había perdido sus ahorros. «Sebastián Morales es mi hermano», continuó el hombre, su voz ahora más firme al ver que había tocado una fibra sensible. «Murió el año pasado, pobre y olvidado, mientras usted cantaba en teatros lujosos. Nunca le pagó lo que le debía». Jorge cerró los ojos por un instante. En su mente vio de nuevo el rostro de Sebastián, un hombre mayor de ojos tristes que había aparecido en su camerino años atrás, suplicándole que le devolviera el dinero invertido en unos caballos que nunca llegaron a venderse. La inversión había sido un desastre, y en medio del caos de su carrera ascendente, Jorge había perdido contacto con él. Cuando abrió los ojos, todo el teatro lo miraba. Podía sentir el peso de 1000 miradas, algunas compasivas, otras curiosas, muchas expectantes. En los palcos reconoció rostros de la alta sociedad mexicana, críticos de arte, empresarios. Su reputación, construida durante años de trabajo incansable, pendía de un hilo. «Es cierto», dijo Jorge, y su voz resonó clara y firme por todo el recinto. El público exhaló colectivamente, algunos con sorpresa, otros con desaprobación. El hermano de Sebastián pareció desconcertado por la confesión directa. «Sebastián Morales era un buen hombre», continuó Jorge caminando lentamente hacia el borde del escenario. «Invirtió en un negocio que yo promovía, confiando en mi palabra. El negocio fracasó, y en mi juventud e inexperiencia no supe manejar la situación como debía». Se detuvo en el borde mismo del escenario, tan cerca del público que podían ver la emoción genuina en sus ojos. «Pero hay algo que usted no sabe, señor. Hace 3 años, cuando supe de las dificultades de don Sebastián, envié a mi administrador a buscarlo. Quería saldar esa deuda, no solo el dinero, sino los intereses y una compensación por los años de espera». El hermano de Sebastián frunció el ceño. «Eso es mentira. Mi administrador me informó que don Sebastián había cambiado de domicilio y no pudo localizarlo. El dinero está en el banco esperando. 50,000 pesos más intereses, más 20,000 pesos adicionales como compensación moral». Jorge se dirigió hacia los músicos y con un gesto pidió a su asistente personal que subiera al escenario. El joven apareció desde bambalinas, nervioso, pero eficiente. «Miguel, ¿recuerdas los papeles que llevamos siempre en la maleta del teatro?» «Sí, don Jorge. Trae el folder azul, el que dice Asuntos pendientes». Miguel desapareció entre bambalinas y regresó minutos después con una carpeta azul. Jorge la abrió delante de todo el público y extrajo varios documentos. «Aquí está el comprobante de depósito a nombre de Sebastián Morales, fechado hace 3 años, 70,000 pesos en total, esperando en el Banco de México, sucursal Centro». El silencio en el teatro era ahora diferente, cargado de una tensión distinta. Jorge extendió los papeles hacia el hombre del pasillo. «Venga aquí, señor. Vea usted mismo». El hermano de Sebastián vaciló, mirando a su alrededor como si buscara una salida.
Finalmente, con pasos inseguros, se acercó al escenario. Jorge se agachó y le entregó los documentos. El hombre los examinó con ojos que se fueron agrandando progresivamente. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía las fechas, las cantidades, las firmas oficiales del banco. Yo no sabía, murmuró, su voz ahora apenas audible. Jorge se puso en pie y lo miró con compasión. Don Sebastián era un hombre orgulloso. Probablemente nunca le contó a su familia que había venido a buscarme, que habíamos hablado del tema. Yo respeto esa dignidad. El público comenzó a murmurar, algunos aplaudiendo tímidamente. Jorge alzó la mano pidiendo silencio. Pero hay algo más importante aquí, dijo, su voz adquiriendo una fuerza nueva. Usted ha venido esta noche con dolor, con una herida abierta por la pérdida de su hermano. Ese dolor lo llevó a buscar un culpable, alguien a quien responsabilizar por el sufrimiento de don Sebastián. Jorge bajó del escenario y caminó hacia el hombre, que ahora lloraba silenciosamente mientras sostenía los documentos. Yo también cargo con culpas, señor. La culpa de no haber insistido más en encontrar a su hermano, de no haber hecho público este asunto para que él supiera que el dinero lo esperaba. Pero el dolor no debe convertirse en venganza injusta. Se detuvo frente al hombre y le puso una mano en el hombro. Su hermano era un hombre de honor. Habría querido que usted supiera la verdad completa antes de actuar. El hermano de Sebastián se desplomó en una de las butacas de la primera fila, sollozando. Jorge se volvió hacia el público, que los observaba en silencio absoluto. Damas y caballeros, esta noche hemos sido testigos de algo que trasciende la música. Hemos visto cómo el dolor puede nublar el juicio, pero también cómo la verdad puede sanar las heridas. Regresó al escenario con pasos lentos, cada movimiento cargado de una dignidad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. La música que hacemos, las canciones que cantamos, no tienen sentido si no reflejan la verdad de nuestras vidas. Esta noche, antes de continuar con el concierto, quiero que todos recordemos algo importante. Se acercó al micrófono. Su voz, ahora cálida, pero firme. Todos cargamos con errores del pasado. Todos tenemos deudas, no solo de dinero, sino de corazón. Pero la verdadera medida de un hombre no está en nunca caer, sino en cómo se levanta cuando cae. El teatro permanecía en silencio, cada persona absorbiendo las palabras que resonaban desde el escenario. Jorge miró hacia donde su madre se encontraba en primera fila. Doña Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía con un orgullo que iluminaba todo su rostro. «Señor», se dirigió nuevamente al hermano de Sebastián, «mañana por la mañana lo espero en mi oficina. Resolveremos este asunto de una vez por todas, y además me gustaría conocer más historias de don Sebastián. Un hombre que inspira tal lealtad en su hermano merece ser recordado apropiadamente». El hombre asintió entre lágrimas, incapaz de hablar. Jorge se volvió hacia la orquesta, que lo miraba con una mezcla de admiración y expectativa. «Maestro Hernández, ¿está listo para continuar?» El director de orquesta, un hombre veterano que había presenciado muchos momentos extraordinarios en su carrera, se puso en pie y alzó su batuta. «Siempre listo, don Jorge». Entonces, damas y caballeros, Jorge se dirigió al público con una sonrisa que transformó completamente la atmósfera del teatro. Continuemos con la música, porque después de la verdad solo queda el arte. La ovación que siguió fue diferente a cualquier aplauso que Jorge hubiera recibido antes. No era solo admiración por su talento artístico, sino respeto profundo por el hombre que había demostrado ser capaz de enfrentar sus errores con dignidad y transformar una confrontación en una lección de humanidad. La ovación continuaba mientras Jorge Negrete ajustaba el micrófono y hacía una señal a la orquesta. El ambiente en el Teatro de Bellas Artes había cambiado completamente desde la interrupción. Donde antes había tensión y expectativa,
Ahora flotaba una energía diferente, más íntima, más humana. El público se había convertido en testigo de algo que trascendía el espectáculo. Habían presenciado un momento de verdad pura. Jorge miró hacia las primeras filas, donde el hermano de Sebastián Morales permanecía sentado, los documentos del banco aún en sus manos temblorosas. El hombre había dejado de llorar, pero su rostro mostraba la confusión de alguien que ha visto desmoronarse sus certezas más firmes. «Maestro Hernández», se dirigió Jorge al director de la orquesta, «esta noche quiero dedicar una canción especial. No está en nuestro repertorio habitual, pero creo que el momento lo amerita». El maestro Hernández, un hombre de 60 años que había trabajado con los mejores intérpretes de México, asintió con curiosidad. «¿Cuál canción, don Jorge?» «Corazón de acero. La versión que escribí hace 5 años, pero nunca he cantado en público». Un murmullo de sorpresa recorrió a los músicos de la orquesta. Conocían esa canción. Jorge la había compuesto durante una de sus etapas más difíciles, cuando las presiones de la fama y los errores del pasado lo atormentaban. Era una canción brutalmente honesta sobre la redención y el perdón, demasiado personal para los escenarios hasta ahora. «¿Está seguro, don Jorge?», preguntó el maestro en voz baja. Jorge asintió con determinación. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Se volvió hacia el público, su presencia dominando el escenario, con una autoridad que no provenía de la arrogancia, sino de la autenticidad. «Damas y caballeros, la canción que van a escuchar nació en un momento muy oscuro de mi vida. La escribí cuando creía que los errores del pasado me definirían para siempre». Su voz resonaba clara y penetrante por el sistema de sonido del teatro. «Pero esta noche he aprendido algo que quiero compartir con ustedes. Los errores no nos definen, sino cómo respondemos a ellos». Los primeros rayos del amanecer se colaron por las ventanas del Hotel Regis como dedos dorados que acariciaban las cortinas de terciopelo. Jorge Negrete despertó con la sensación de haber vivido varias vidas en una sola noche. El cuerpo le dolía como si hubiera librado una batalla física, pero su espíritu se sentía extrañamente ligero, purificado por el fuego de la verdad. Se incorporó lentamente en la cama, observando cómo la luz matutina transformaba la habitación. Sobre la mesita de noche descansaba el ejemplar de El Universal, que había pedido que le subieran junto con el café. El titular principal ocupaba casi toda la primera plana. Jorge Negrete convierte la provocación en triunfo. Debajo, una fotografía lo mostraba en el momento exacto en que había tomado el micrófono después del enfrentamiento. Su rostro sereno, pero lleno de una dignidad inquebrantable. Tomó el periódico y leyó las primeras líneas del artículo firmado por Raúl Contreras, el crítico musical más respetado de la capital. Lo que presenció el Teatro de Bellas Artes la noche del 23 de octubre de 1948 trasciende el mundo del espectáculo para convertirse en una lección de carácter y nobleza. Jorge Negrete no solo cantó, demostró que el verdadero artista no se mide por su voz, sino por su alma. Un golpe suave en la puerta interrumpió su lectura. «Adelante», murmuró, esperando ver entrar al Botones con el desayuno. En cambio, apareció don Aurelio Martínez, su manager, con el rostro radiante de satisfacción. «Jorge, muchacho», dijo el anciano acercándose con paso decidido, «tengo noticias que van a alegrarte el corazón. El teléfono no ha parado de sonar desde las 6 de la mañana». Negrete dejó el periódico a un lado y se irguió, dispuesto a escuchar. Don Aurelio se sentó en el sillón de cuero que había junto a la ventana, sacó un pañuelo para limpiarse las gafas y sonrió con esa expresión paternal que siempre le dedicaba a su protegido. «La RCA Víctor quiere renovar tu contrato por 3 años más, con condiciones que ni en mis mejores sueños me atreví a imaginar. Además, los productores de Churubusco están peleándose entre ellos para ofrecerte el papel protagónico en no una,
sino 3 películas diferentes. Jorge asintió con moderación, pero don Aurelio no había terminado. Eso no es todo. Luis Espota, el director de Revista de América, quiere hacerte una entrevista exclusiva. Y aquí viene lo mejor. El embajador de España ha solicitado oficialmente que consideres una gira por Madrid, Barcelona y Sevilla. Imagínate, hijo, el charro de México conquistando la madre patria. Las noticias eran extraordinarias, pero Jorge sentía una extraña desconexión con todo aquello. La fama, el dinero, los contratos, todo parecía secundario comparado con la revelación que había experimentado la noche anterior. Se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la Ciudad de México que despertaba bajo el sol de octubre. «Don Aurelio», dijo sin volverse, «¿usted cree que hice lo correcto anoche?» El viejo manager lo miró con sorpresa. «¿Cómo que si hiciste lo correcto?» «Muchacho, lo que hiciste anoche va a pasar a la historia. Convertiste una humillación en una victoria. Y no solo eso, mostraste a México entero cómo se debe comportar un hombre de honor». Jorge siguió mirando por la ventana. Abajo, en la Alameda Central, las familias comenzaban a pasear entre los árboles, los niños corrían persiguiendo palomas, las parejas de novios se sentaban en las bancas de hierro forjado. La vida continuaba su curso natural, ajena a los dramas del espectáculo y la fama. «No se trata de la victoria», murmuró, «se trata de entender por fin quién soy realmente». Don Aurelio se acercó y puso una mano en su hombro. «Cuéntame qué tienes en la cabeza, hijo. Te conozco desde que eras un escuincle con más sueños que centavos en el bolsillo, y sé cuando algo te está trabajando por dentro». Jorge se volvió hacia él, y don Aurelio pudo ver en sus ojos una profundidad que no había estado ahí antes. Era como si la confrontación de la noche anterior hubiera removido capas de barniz para revelar la madera noble que había debajo. «Durante años he cantado sobre el honor, la valentía, el amor a la patria», comenzó Jorge con voz pausada. «He interpretado charros nobles, revolucionarios valientes, hombres íntegros, pero anoche me di cuenta de que todo eso no eran más que personajes, máscaras que me ponía para el público». Se dirigió al escritorio y tomó la partitura de México lindo y querido, que había estado ensayando para el concierto. Las notas manuscritas parecían palpitar sobre el papel. «Cuando ese hombre me enfrentó anoche, cuando me acusó de ser un impostor, por un momento pensé que tenía razón. Me vi a mí mismo desde afuera y me pregunté, ¿quién es Jorge Negrete cuando las luces se apagan? ¿Qué queda cuando se quita el traje de charro?» Don Aurelio asintió lentamente, comprendiendo que estaba presenciando un momento de transformación profunda en la vida de su protegido. «Pero luego», continuó Jorge, «cuando decidí no huir, cuando enfrenté la situación con honestidad, descubrí algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Descubrí que Jorge Negrete y el charro cantor pueden ser la misma persona, que la dignidad no se actúa, se vive». El manager sonrió con orgullo paternal. «Y por eso México entero te ama más hoy que ayer, muchacho, porque anoche no vieron a un artista defendiendo su imagen, vieron a un hombre siendo fiel a sus principios». Jorge regresó a la cama y tomó nuevamente el periódico. En la segunda página había más artículos sobre la noche anterior. Uno de ellos incluía testimonios de personas que habían estado presentes. Leyó algunos en voz alta. «Nunca había visto algo así», declaró la señora Carmen Elizondo, esposa del senador Elizondo. «El señor Negrete demostró que se puede ser fuerte sin ser violento, que se puede ganar sin humillar al oponente. ¡Ay, fue una lección de vida!», añadió el doctor Roberto Saucedo, director de la Escuela Nacional de Música. «En estos tiempos donde todo se resuelve a gritos o a golpes, Jorge Negrete nos enseñó que la verdadera fuerza está en la serenidad y la verdad». Don Aurelio aplaudió suavemente. «Ya ves, no fuiste solo tú quien cambió anoche. Cambiaste a todos los que estuvieron ahí». Un nuevo golpe en la puerta los interrumpió.
Esta vez sí era el Botones con el desayuno, acompañado de otro periódico y un telegrama urgente. Jorge abrió el sobre amarillo mientras don Aurelio servía el café humeante. «Es de mi hermana María Elena», anunció Jorge después de leer. «Dice que papá está muy orgulloso y que quiere verme en Guanajuato lo antes posible. También dice que detuvo con una sonrisa que iluminó todo su rostro, que hasta los mariachis de la plaza principal estuvieron cantando mis canciones hasta muy tarde, celebrando lo que pasó anoche. ¿Ves?», dijo don Aurelio alzando su taza de café como si fuera una copa de champán. «El eco de tu dignidad ya está llegando a todos los rincones de México». Jorge se acercó a la ventana otra vez, pero ahora su postura era diferente. Ya no era la de un hombre buscando respuestas, sino la de alguien que había encontrado su norte. El sol se había alzado completamente, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía promesa de nuevos comienzos. «Don Aurelio», dijo finalmente, «acepto la gira por España y los contratos de las películas, pero quiero añadir algo a nuestros planes». El manager levantó las cejas, intrigado. «Quiero que organicemos una serie de conciertos gratuitos en los barrios populares de la ciudad, en las colonias donde la gente apenas puede permitirse ir al cine, mucho menos al Teatro de Bellas Artes. Quiero llevar la música directamente al pueblo, sin intermediarios, sin pretensiones». Don Aurelio sonrió ampliamente. «Ahora sí reconozco al Jorge Negrete que conocí hace 15 años. Al muchacho que cantaba en las cantinas de Tepito porque le salía del alma, no porque le pagaran bien». «Exacto», confirmó Jorge. «Anoche aprendí que el verdadero éxito no está en conquistar a la élite, sino en no olvidar nunca de dónde vienes y para quién cantas realmente». Se dirigió al armario y comenzó a elegir la ropa para el día. Había decidido que después del desayuno iría a caminar por el Zócalo, a respirar el aire de su ciudad, a sentir el pulso de su gente. Ya no necesitaba esconderse detrás de hoteles de lujo y limusinas. Jorge Negrete había regresado a casa, no solo físicamente, sino espiritualmente. «Una cosa más, don Aurelio», dijo mientras se anudaba la corbata frente al espejo. «Quiero que localices al hombre de anoche». El manager casi se atragantó con el café. «¿Para qué diablos quieres encontrar a ese energúmeno?». Jorge se volvió hacia él con una expresión serena pero determinada. «Para agradecerle. Sin saberlo, me hizo el regalo más grande que he recibido en años. Me obligó a encontrarme conmigo mismo. Y eso, don Aurelio, no tiene precio». El sol de la mañana se había alzado completamente sobre la Ciudad de México, y con él había nacido un nuevo Jorge Negrete, no solo el charro cantor, sino el hombre que había aprendido que la verdadera grandeza no se mide en aplausos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo cuando todo el mundo está mirando. 3 días después del memorable concierto, Jorge Negrete caminaba por las calles de la colonia Doctores con paso tranquilo pero decidido. Había insistido en ir solo, a pesar de las protestas de don Aurelio y de su equipo de seguridad. Necesitaba sentir la ciudad sin filtros, respirar el aire de los barrios donde la gente vivía con honestidad y sencillez. La información que había logrado obtener sobre Ramón Herrera lo había llevado hasta una pequeña sastrería en la calle de Regina. El local era modesto pero pulcro, con un letrero descolorido que rezaba «Sastrería El Buen Gusto, Ramón Herrera, propietario». A través del escaparate se podían ver maniquíes vestidos con trajes sencillos pero bien confeccionados, y en el fondo, la figura encorvada de un hombre trabajando sobre una máquina de coser. Jorge se detuvo un momento en la acera, observando la escena. Ramón Herrera, el hombre que había irrumpido en su concierto con acusaciones y dolor, era simplemente un sastre de barrio que se ganaba la vida con el trabajo de sus manos. La revelación le causó una mezcla de comprensión y respeto que no había anticipado. Empujó la puerta y sonó una campanilla antigua.
Ramón levantó la vista de su trabajo y al reconocer al visitante, su rostro se transformó completamente. El color se le fue del semblante y por un momento pareció que iba a desmayarse. «Señor Negrete», murmuró, poniéndose de pie con torpeza, derribando un carrete de hilo que rodó por el suelo. «Yo no esperaba». «¿Cómo me encontró?» Jorge cerró la puerta tras de sí y se acercó con las manos extendidas en un gesto de paz. «Ramón, ¿verdad? Me tomó algunos días, pero necesitaba conocer al hombre que tuvo el valor de enfrentarme aquella noche». Ramón retrocedió hasta quedar contra el mostrador, claramente confundido y temeroso. «Señor, si viene a demandarme o a vengarse, yo entiendo que tengo que pagar las consecuencias de lo que hice. Fue una locura. Yo